Universidad Pontificia de México. Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes del Diplomado de Filosofía, de Introducción a la Filosofía? Bienvenidos a esta primera sesión en el que vamos a empezar con este módulo de los temas de la filosofía. Como ya les había comentado antes, en este módulo vamos a reflexionar sobre los 5 problemas fundamentales, las 5 preguntas fundamentales que el hombre se ha realizado y en los cuales la filosofía trata de responder. Fíjense bien que la filosofía es la única ciencia que se pregunta sobre sí misma, sobre su existencia y su posibilidad, sobre su definición, sus alcances y horizontes. Por eso, en esta sesión vamos a iniciar con esa pregunta, la pregunta sobre sí misma. ¿Qué es la filosofía? Y junto con ella vamos a enlazar la pregunta sobre el ser, que en la filosofía lo abordamos desde la metafísica y particularmente desde la ontología. ¿Cuál es la característica de la filosofía que la hace distinta a las demás ciencias? Como ustedes saben, y ya no es necesario recurrir tanto al origen etimológico, cuando hablamos de filosofía nos estamos refiriendo a la sabiduría. El saber filosófico, en efecto, es un saber que va más allá de lo aparente. Es un saber que busca el conocimiento hasta sus últimas causas. Y en este sentido, nosotros podemos decir que la actitud filosófica nace del asombro y de la admiración por el entorno. Nos preguntamos el porqué de la existencia de todo aquello que nos rodea. Y en este sentido, todos los hombres somos filósofos. Todos los hombres y las mujeres somos filósofos, sobre todo cuando somos niños, porque el preguntar nos lleva a cuestionarnos sobre el origen y el porqué de todas las cosas. Poco a poco vamos perdiendo esta actitud y vamos queriendo respuestas más inmediatas. En cierto modo, vamos perdiendo esa actitud filosófica, nos vamos deshabituando a preguntarnos y a asombrarnos al grado que cuando somos adultos, muchas cosas ante nosotros pasan desapercibidas y ni siquiera nos cuestionamos de su existencia. Pues bien, con el estudio de la filosofía, lo que vamos a hacer nosotros es recuperar esa capacidad de asombrarnos ante el entorno y de preguntarnos sobre las últimas causas y principios de esas cosas. En efecto, filosofar es equivalente al arte de saber preguntar, pero toda pregunta tiene que ser sistemática. La admiración va a requerir de que nos deshabituemos del conformismo intelectual y de esa actitud de estar estáticos ante el mundo que nos rodea. Bien, ¿y cuáles son las características de este saber filosófico, de esta actitud filosófica que poco a poco vamos a ir fomentando o recuperando? En primer lugar, el asombro. El saber filosófico se caracteriza, decía Aristóteles, por esa facultad que poseemos como personas de maravillarnos, de observar, de contemplar todo lo que nos rodea y tratar de buscar respuestas a cuestiones que desconciertan a nuestro intelecto. Si ustedes se dan cuenta, esta actitud es propia de los infantes. Ellos se maravillan hasta por lo que para nosotros puede ser insignificante. Desafortunadamente, como lo comentamos hace rato, esa actitud o esa facultad de maravillarse se va perdiendo conforme avanzamos en edad. Pero esta capacidad de asombro es lo que da origen a la filosofía. A partir de un recorrido histórico vamos a poder identificar también que las diferentes cuestiones que han ocupado a la persona, que han ocupado a los filósofos, tienen que ver con esta capacidad de asombrarse. Una segunda característica es la duda. Aunada a la capacidad de asombro, como hombres tenemos esa actitud crítica de dudar, dudar de todo lo que se nos dice, de cuestionar la tradición, de cuestionar la autoridad. Esto implica utilizar la duda como una condición existencial y esta se va a expresar cuando experimentamos la angustia, la intranquilidad y el desasosiego ante una realidad que muchas veces se nos trata de imponer. Y ahora, bueno, pues sería interesante preguntarnos qué tanto en la sociedad actual todavía
tenemos esa actitud de duda, porque regularmente queremos respuestas inmediatas y certeras a todo lo que nos preguntamos. Y bueno, pues un sistema como en el que nos encontramos está acostumbrado o le parece bien o es bueno para mantener su status quo el darnos respuestas inmediatas y limitar la capacidad de duda, de cuestionar lo que se nos dice o lo que se hace. Otra característica sin duda fundamental es la reflexión racional, estrechamente vinculada a esta capacidad de duda, a esta capacidad de asombro que caracteriza la filosofía y que ya hemos descrito anteriormente. Es decir, la filosofía se va a consolidar como una reflexión ordenada, sistemática, coherente, fundamentada en argumentos. Y bueno, el filósofo entonces tiene que aprender a argumentar correctamente sus afirmaciones y a sustentarla con tesis que con claridad den soporte a lo que dice. Así se construyen los grandes sistemas filosóficos, a través de una reflexión racional y de una construcción argumentativa. Ya cuando ustedes poco a poco vayan explorando algunas doctrinas filosóficas, se van a dar cuenta de esta capacidad argumentativa de los filósofos y que hoy en día podemos decir es lo que hace que a la filosofía se le vea un tanto aburrida, un tanto sin sentido, porque hay que estar argumentando, fundamentando nuestras tesis para poder demostrar aquello que decimos. Pero es una característica propia de la filosofía. Es decir, las explicaciones filosóficas solamente van a ser aceptadas en la medida en que estén fundamentadas con argumentos, que puedan ser discutidos y que puedan ser sometidos a crítica. Eso es algo muy importante. Por eso a veces, por ejemplo, nos vamos, ya cuando revisemos un poco la historia de la filosofía, vamos a dar cuenta que nos vamos acostumbrando a una teoría filosófica, a una doctrina, por ejemplo, en Platón, la teoría de las ideas, y su mismo discípulo, Aristóteles, posteriormente viene a dar la vuelta a la teoría de las ideas con una doctrina que es la contraparte del realismo, del idealismo, perdón, el realismo. Y bueno, su mismo alumno puso en duda esa preeminencia de la teoría de las ideas y genera otra teoría contraria a la de su maestro y la fundamenta y la sustenta. Y así vamos a encontrar muchísimos otros casos, por ejemplo, la disputa entre el empirismo y el racionalismo en la filosofía moderna, entre muchos otros. Siempre y cuando la reflexión esté argumentada y esté fundamentada, entonces no vamos a caer en el dogmatismo y vamos a tener la capacidad de dialogar con la doctrina que no comparte los mismos fundamentos que nosotros. Vamos a poder someter nuestros propios argumentos a crítica y a poder entablar un diálogo. Una característica más es la visión totalizadora. Cuando nosotros hablamos de ciencia, por lo regular decimos que tienen un objeto formal y un objeto material de estudio. Y entonces, la característica de cada disciplina científica es que se aboca a un objeto de estudio. Cuando nosotros hablamos de la filosofía, nos podemos preguntar, ¿y qué estudia la filosofía? Bueno, pues estudia la realidad. Toda la realidad, así es, toda la realidad. Es decir, se trata de una visión totalizadora de la realidad, en tanto que tiene como objeto de estudio algo distinto a las demás ciencias, abarca las cosas, la esencia de las cosas. Su saber es más amplio, no se limita a un aspecto de esa realidad, no se limita a decir voy a estudiar al hombre, pero solo en su ser biológico, voy a estudiar al hombre en su esencia. No se limita a decir voy a estudiar el origen científico del universo, el origen molecular, voy a estudiar el origen de las cosas en sus últimas causas y principios. En fin, esta totalidad de lo real permite que la filosofía tenga como objeto de estudio la totalidad de cuanto existe y se encarga entonces de poner de manifiesto los aspectos que fundamentan esta realidad para llegar a su esencia. Es decir, en la filosofía vamos a hablar de la esencia de las cosas. Una característica más es la pregunta,
Es otro de los aspectos que caracterizan los planteamientos filosóficos, el constante preguntar. Si usted, querido estudiante, busca respuestas en el estudio filosófico, créame que no las va a encontrar, porque cuando usted se pregunta una cosa, lo único que va a encontrar son más preguntas referentes a la misma cosa o a otro aspecto de la realidad. Es decir, en la filosofía siempre vamos a estar planteando cuestiones. A lo largo de los siglos así ha sido. Es un constante preguntar. Los temas de la filosofía están planteados en formas de preguntas. Y incluso en este módulo estamos abordando 5 preguntas fundamentales y de ahí derivan muchísimas otras preguntas. En la filosofía no nos cansaremos de preguntar por el ser y la esencia de las cosas. Pues bien, estas son las características del pensamiento filosófico. Quiero decirles, estimados alumnos, que cada vez que nos vayamos metiendo a la discusión filosófica, vamos a percatarnos de la vivencia de estas características. De tal manera que estudiar filosofía no es solo aprender las grandes doctrinas filosóficas, sino es fomentar la actitud filosófica, fomentar la duda, el asombro, el constante preguntar y el tener esa visión totalizadora de la que ya hemos hablado. Así se forja un filósofo, no sabiendo de memoria las doctrinas filosóficas. Por supuesto que es importante conocerlas, porque ahí podemos fomentar nuestra característica de análisis, nuestro ser crítico, nuestro ser analítico. Sin embargo, no vamos a depender siempre de esas doctrinas. Vamos a tener la capacidad de asombrarnos, de preguntarnos, de cuestionar y de argumentar nuestras propias creencias y nuestras propias posiciones en torno a esos temas que ocasionan la reflexión del hombre, eso que nosotros llamamos filosofía. Pues bien, estimados alumnos, vamos a emprender esta primera sesión analizando qué es la filosofía, cuáles son sus características y de qué manera la filosofía me interpela en mi vida personal, en mi vida social, incluso en mi vida laboral. Les deseo muchísimo éxito en esta primera sesión y saben que estoy a sus órdenes para cualquier comentario, duda o cualquier realimentación que necesiten en torno a este tema. Muchas gracias.